Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio y poder estudiar un tema más acerca de las promesas de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las promesas de protección que encontramos en Romanos capítulo 8, de los versículos 31 al 39. Pero antes de leer esta porción, quiero hacerte unas preguntas para reflexionar en ellas, para meditar. ¿En algún momento de tu vida has sentido temor por lo que otras personas puedan llegar a hacerte a ti o a tu familia? ¿Piensas que estás solo ante las adversidades o ante las amenazas de otras personas? ¿O piensas que Dios te ha dejado, te ha abandonado en este tiempo o que su amor ha cesado hacia ti? Seguramente todos en algún momento hemos experimentado algo así, pensamientos así, y Satanás muchas veces ha intentado sembrar este tipo de ideas o de dudas, o las circunstancias a nuestro alrededor nos hacen pensar que es así. Pero necesitamos ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios para recordar esas promesas que tenemos de parte del Señor. Y en Romanos 8, versículos 31 al 39, nos habla precisamente acerca de estas verdades. Vamos a leer desde el versículo 28 para tomar el contexto de toda la porción. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí tenemos la porción, la lectura. ¿Y qué vemos en este pasaje? Bueno, encontramos primeramente que Dios está por nosotros. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De acuerdo a este pasaje, Dios está por nosotros. No solo está en nosotros, que es una bendición. Cuando recibimos a Cristo, somos templo del Señor, Él habita en nosotros. Y no solamente está con nosotros, es decir, que va al lado nuestro para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos. No solo eso, también está por nosotros. ¿De qué nos habla esto? Dios está, esto significa que Dios está a favor de nosotros. Es decir, Él nos va a defender porque somos sus hijos. Aunque haya personas que traten de amenazarnos por hacer lo correcto, por agradar a Dios, o traten de censurarnos por obedecer a Dios, no debemos temer. Esto es únicamente por su gracia, es por medio de Jesucristo.
Y si ya lo tenemos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces somos hijos de Dios. Somos propiedad de Dios y estamos absolutamente seguros en Él. ¿Cómo actúa un padre cuando su hijo está siendo amenazado por alguien más sin que su hijo lo haya buscado o haya hecho algo malo? Pues un padre ante esas situaciones siempre va a defender a su hijo porque lo ama. Bueno, pues en Dios tenemos un Padre perfecto, un Padre que siempre está al pendiente de nosotros. ¿Y cómo es ese Dios que está por nosotros? Es un Dios todopoderoso. Es un Dios ante el cual nada hay imposible. Todo puede hacerlo Él. No hay nada difícil. Él abrió el mar rojo. Él obró milagros que están registrados en su palabra. Él dio el maná en el desierto. Resucitó a los muertos. Hizo tantos milagros que están registrados en la palabra de Dios. Y ese Dios que lo vemos aquí en su palabra, no cambia. Es el mismo Dios que está con nosotros. Y que ante situaciones difíciles que otros quieran amenazarnos, Dios nos defenderá. Ahora bien, es necesario aclarar algo muy importante. Aunque somos sus hijos y somos propiedad de Él, en ocasiones esto es muy triste. Dejamos de confiar en Dios. Nos desviamos de sus caminos en ocasiones o empezamos a ir por terrenos que Dios nos prohíbe por nuestro bien. O mejor dicho, también podríamos llegar a poner nuestra confianza en otras cosas o en personas. Son errores que cometemos en ocasiones y ante este tipo de situaciones, cuando vamos así, sabiendo que nos va a ir mal, Dios no nos garantiza que nos irá bien. De hecho, vamos a cosechar lo que sembramos, producto de nuestras malas decisiones y del pecado en nuestra vida. Y es ahí cuando vemos las tristes consecuencias de esto. Y no es que Dios quiera que estemos así, pero Dios lo permite para enseñarnos que debemos dejar ese mal camino y volvernos a Él. Y Él está dispuesto, Él quiere ayudarnos, quiere restaurarnos si nos hemos de pronto desviado y hemos cosechado esas malas decisiones. Y ahí es cuando aprendemos que efectivamente lo mejor es estar cerca de Dios. Es importante aclarar esto. Y cuando llevamos una vida de temor a Dios, apartándonos del mal, refugiándonos en Él, poniendo nuestra confianza únicamente en el Señor, entonces podemos estar confiados en que Dios va a estar por nosotros. Así que, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Habrá alguien superior a Dios como para arrebatarnos de su bendita mano? Absolutamente no. Jesucristo mismo afirmó que estamos en su mano y por lo tanto nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dice Juan capítulo 10 versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso es que después de leer esta verdad en la cual estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de Él, regresando a nuestra porción base, vemos cómo es que después hay otras preguntas en el versículo 33. El versículo 32 lo mencionaremos más adelante. Dice el versículo 23, hablando de esto, que Dios está por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estas dos preguntas que acabamos de leer, también se podrían expresar de esta manera. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
si Dios es el que justifica. ¿Notamos esto? También podría expresarse así. Y la siguiente pregunta, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. O también se podría expresar de esta manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién es el que condenará? ¿Cristo, el que murió? Notamos cómo se puede expresar de diferentes maneras en las cuales concluimos esto, que si Dios está por nosotros, nos justificó por medio de Jesucristo, es decir, nos declaró inocentes por medio de Cristo cuando Él murió por nosotros, y además que Cristo dio su vida por nosotros, entonces no hay condenación para nosotros, porque ya estamos justificados, ya hemos sido salvos por medio de Cristo. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación gracias a que ahora el Señor, por medio de Cristo, nos ha justificado, nos ha declarado inocentes. Y aunque recordemos que si voluntariamente nos alejamos de Dios, Dios no nos garantiza que nos irá bien. Y podríamos llegar a experimentar las consecuencias por nuestro pecado. Pero haciendo lo correcto, viviendo con temor a Dios, podremos estar seguros en Él. Él nos protegerá. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Que así podamos estar confiados en el Señor, porque estamos haciendo lo correcto, porque lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, porque ponemos nuestra confianza en Él y porque sabemos que Él está por nosotros. Podemos vivir entonces confiados cuando hacemos lo correcto y nos refugiamos en Él. Dios está por nosotros. También quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que nunca nos va a suceder nada malo, ni que nunca van a llegar problemas a nuestra vida o ataques o amenazas de otros. Vivimos en un mundo caído por el pecado, en el cual Satanás está operando, la maldad va en aumento y lo podemos ver cada día. Pero si estamos cerca de Dios y estamos en sus caminos y nos refugiamos en Él, el Señor nos va a defender. No temamos a las personas ni a Satanás. Vivamos refugiados en Dios. Pero ¿qué más encontramos en este pasaje de Romanos capítulo 8? Bueno, hemos visto ya cómo es que Dios nos protege. Dios está por nosotros. Pero también vemos que Dios nos ama y nada nos puede separar del amor de Dios. Este versículo 34 que ya leíamos, estas preguntas, nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Tenemos un Señor vivo, un Señor, un Salvador que venció a la muerte y que está sentado a la diestra de Dios. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dice más adelante en este versículo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aunque Satanás llegue y nos acuse con Dios, nuestro Señor Jesucristo está abogando, intercediendo por nosotros. Y Satanás, aunque tiene poder, es un enemigo vencido ya por Jesucristo. Y además, ni siquiera Satanás puede apartarnos del amor de Dios. Ese amor de Dios que vemos aquí, que se describe más adelante, es el amor más grande que existe. Dios mismo es amor. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No solo Dios es amoroso, o que Él da amor, sí lo es. Él mismo es amor. Es parte de su esencia. No podríamos separar el amor de Dios. Es parte de Él. Y ese amor lo ha expresado de una manera
preciosa, la manera más grande en la cual se puede expresar el amor, y ha sido enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos ha amado Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para darnos salvación. Y dice Romanos 5:8 también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor muestra de amor que puede existir. Y por eso es que el versículo 32, que estaba pendiente, nos habla de esto. Versículo 32 de ahí de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Lo dio, digámoslo así, de manera completa, como un regalo, muriendo por amor a cada uno de nosotros, muriendo en nuestro lugar, llevando nuestros pecados en la cruz. Entonces, ¿no podrá darnos todo lo necesario para nuestro bien? ¿No podrá acaso también, o habrá, mejor dicho, algo que nos pueda separar de su amor, de ese amor? No lo hay. Dice el versículo 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Habrá algo que nos pueda separar de su amor? Nada nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia que podamos llegar a experimentar. Y pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿estás atravesando en este momento por tribulación? ¿O por angustia? ¿O por presión de otros? ¿O por amenazas de alguien más? Recuerda, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Y ese amor está en Cristo Jesús. Y los últimos versículos también nos hablan de esto. Por lo cual, estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando lleguen pensamientos a nuestra mente respecto a que Dios ya no nos ama, que Dios nos ha dejado, no demos lugar a eso. Recordemos estas promesas. Nada, ni la muerte, ni la vida, o lo que nos pueda llegar a suceder, ni los seres espirituales, los ángeles, o los demonios que están operando en este mundo y que se oponen a la obra de Dios, ni Satanás mismo nos pueden separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Nada de eso nos separará del Señor. ¿Notamos cómo tenemos estas promesas aseguradas por medio de Cristo Jesús? Por lo tanto, no debemos vivir con temor por lo que otros puedan llegar a hacernos. Tampoco nos dejemos vencer por pensamientos que lleguen a nuestra mente respecto a que Dios no nos ama. Vivamos cerca de Dios. Y eso que acabamos de leer también nos recuerda que somos más que vencedores. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Esa victoria está asegurada en nuestra vida, en su poder, en el poder del Señor. En ocasiones no la experimentamos porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas. No echamos mano de los recursos de Dios. Pero hay que recordar esto. En el Señor, primero, estamos seguros.
estamos protegidos. Dios está por nosotros. Así que vivamos cerca del Señor, refugiémonos en Él, confiemos en el Señor. Número 2, recuerda, Dios nos ama y no hay nada que nos pueda separar de su amor, de ese amor que es en Cristo Jesús. Y por último, tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Así que, terminemos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias al Señor por estas promesas que encontramos en su palabra. Que el Señor nos ayude a recordarlas y poder experimentar esa victoria en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos.